Quisiera que lo tuvieran presentes en su Biblia, Ageo capítulo 2, versículos 1 al 9. Yo no voy a dar lectura, sin embargo, siempre yo recomiendo que lo tengan abierto. Si en algo me equivoco, corríjame por favor. Dice así la palabra de Dios. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Conforme van pasando los años y vemos pasar las cosas, pues nuestra mente se llena de recuerdos. Muchos recordamos, por ejemplo, de los que ya tenemos más edad, pues recordamos nuestra época de estudiantes. Nos gusta acordarnos de cuando íbamos a la escuela, a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria. A mí en lo particular me gusta más recordar la prepa. Hay quienes disfrutan más la secundaria, a mí me gustó más la preparatoria. Y otros, pues, se acuerdan, no sé, de cuando, por ejemplo, la economía pues no estaba tan mala. Constantemente mi papá decía, yo me acuerdo cuando con 1,000 pesos iba y llenaba el carrito del supermercado, ¿no? Todavía me tocó a mí llegar y pagar 1,000 pesos y tener todo el carrito del supermercado. Algunos otros pues añoran la paz, la tranquilidad. Hoy es tan añorada, ¿no? El poder en ese entonces salir a la carretera y pues saber que no te ibas a encontrar ningún retén, o no pensar, más bien dicho, porque no se sabía ni siquiera pensar en un retén, no escuchar, por ejemplo, que había grandes manifestaciones donde el vandalismo pues, era lo que imperaba. Realmente no había ese tipo de cosas y las añoramos y las recordamos los que tenemos un poquito más de edad. O, por ejemplo, ¿quién no recuerda o quién no añora los momentos en los cuales podíamos mandar a nuestros hijos a la primaria? Y yo recuerdo, aunque vivía en un suburbio de la Ciudad de México, allá en Ciudad Nezahualcóyotl, pues yo me iba solito con mis hermanos a la primaria. Agarraba a mis hermanos y nos íbamos todos los niños caminando. Y ahora pues difícilmente yo dejaría que mis hijos se fueran solitos a la primaria. Ya la situación es muy peligrosa. Y recordamos ese tipo de cosas y añoramos. Pareciera que las cosas que pasaron fueron mejores. Pareciera que todo lo que vivimos fue mejor, ¿no? Y de hecho hay un refrán que dice: todo tiempo pasado fue mejor. Recordamos lo que pasaba y decimos: esto fue mejor. Les contamos a nuestros hijos, aquellos que son más jóvenes, de cómo eran nuestras épocas, de cómo era nuestra juventud, de cómo era la música, de cómo eran todas aquellas cosas, y pareciera como que en un momento lo volvemos a vivir, ¿no? Lo evocamos en nuestra mente y pareciera que nos transportamos al pasado y por un pequeño instante volvemos a sentir esa alegría, esas ansias, lo que vivimos con anterioridad, pero solamente es un momento y después tenemos que regresar a nuestra realidad del día de hoy. Y pareciera que en nuestra vida espiritual sucede lo mismo. Recordamos, por ejemplo, yo recuerdo cuando llegué a Cristo los primeros años,
el ímpetu, ¿no? El querer salir y sentir esa explosión en mi corazón y decir, quiero salir, y quería comerme al mundo, salir y predicar, ir a todos lados y hablarles. Y yo les decía a mis compañeros de la escuela, y a mí no me importaba que me callaran mis maestros. En alguna ocasión incluso hasta me amenazaron que me iban a expulsar, y a mí no me importó. Yo seguía predicando en el receso, en el recreo. Yo llevaba mis folletos y los repartía a los jóvenes, a los chicos de la escuela. Y me acuerdo, por ejemplo, cuando yo era joven, bueno, más joven, porque ya estoy un poquito viejo, aunque todavía la carcasa dice otra cosa, pero ya cuando estaba yo en mis años de juventud, 20 años por ahí, pues yo buscaba ir a alguna iglesia, poder ayudar. Nos enrolábamos en grupos misioneros de corto alcance y nos íbamos en las vacaciones a predicar el evangelio a Veracruz, a Puebla, a donde fuera. Dios nos dio la oportunidad también de ir a Cuba a predicar el evangelio. Y eran momentos en los que yo sentía y sentíamos los que vivimos una experiencia similar, que no nos alcanzaba el tiempo para todo lo que queríamos hacer. Añoramos, por ejemplo, aquellos que venimos de iglesias más grandes, ¿no? Y ver la iglesia llena, 2 niveles, y ver que todo el mundo cantaba y se llenaba, y escuchar el órgano o la guitarra, los grupos musicales, los que nos tocó vivir todo eso. Y yo recuerdo mucho eso. Tuve la oportunidad de pastorear una iglesia bastante grande. Y no se crean, a veces llego a mi cama y sueño con esa congregación, ¿no? Sueño con esa cantidad de personas que incluso teníamos que abrir las puertas del lugar para que poner bancas en la calle, en la banqueta, porque era enorme, era muy grande la congregación. Y uno de repente ve la realidad de hoy, y pareciera que aquellos tiempos que vivimos fueron mejores. Pareciera que aquellas cosas solamente se quedaron en el sueño, y buscamos y añoramos que vuelvan a suceder. Añoramos al pastor que teníamos en aquel tiempo, añoramos al líder de jóvenes que teníamos en aquel tiempo, añoramos la convivencia y la confraternidad. Y no vayamos muy lejos, aquí no hace mucho tiempo que estas bancas se llenaban, y no tenemos que evocar mucho al pasado para añorar aquellos días. Hace un par de días hablaba con la hermana Silvia, y le decía, ¿se acuerda cuando se llenaban las bancas? Y me decía, sí me acuerdo. Ajá. Parece que las cosas que sucedieron antes eran mejores. Y entonces nos encontramos la profecía de este profeta, de Ageo. Fíjense que en la época de Ageo, el pueblo de Israel había regresado de la cautividad. Se habían salido por Babilonia, y ahora que estaban bajo el imperio medo-persa, estaban regresando ellos, y ellos habían regresado a Jerusalén porque tenían una instrucción. ¿Alguien sabe qué era lo que tenían que hacer los judíos en Jerusalén? ¿Mande? ¿Predicar? No. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que reconstruir, ¿qué? El templo. Tenían que reconstruir el templo y tenían que reconstruir la ciudad. A eso Dios los había regresado, a reconstruir el templo y reconstruir la ciudad. Y durante un pequeño tiempo ya estuvieron reconstruyendo el templo, pero los enemigos que tenían empezaron a desanimarlos. No tenían recursos, no tenían muchas cosas, la ciudad estaba en ruinas. Yo no sé cuántos de ustedes ven, por ejemplo, o gustan de ver documentales de la Segunda Guerra Mundial, pero yo me imagino, cuando leo este tipo de pasajes de Ageo, yo me imagino como en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando se veían los edificios destruidos, ¿no? Y todo lleno de escombros y de piedra. Y así yo me imagino que encontraron el templo y la ciudad de Jerusalén destruido, completamente destruido, la hierba crecida, quizá los animales ahí ya haciendo sus habitaciones, sus nidos, pero Dios había mandado a reconstruir el templo. Pero como ellos vieron que el trabajo era mucho, que ellos eran muy pocos, que tenían mucha resistencia por parte de los enemigos de Israel, se empezaron a desanimar. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron?
empezaron a construir sus casas primeramente y se empezaron a olvidar de la reconstrucción del templo. Es decir, empezaron a preocuparse primero por sus problemas, por sus asuntos, por su bienestar, que por la casa de Dios. Dios los había mandado a reconstruir primero el templo, pero ellos en esta situación se empezaron a ocupar más en reconstruir su propia vida que en reconstruir la casa de Dios. Y en este contexto tenemos tres problemas que el profeta se encuentra y que no solamente había en aquellos días, sino que hay incluso el día de hoy y que podemos estar viviendo nosotros de manera cotidiana. Esos tres problemas, ¿cuáles eran? Número 1, el desinterés. Número 2, el desaliento. Y número 3, la insatisfacción. Desinterés. Aunque ya habían comenzado ellos a reconstruir el templo, como ya lo dijimos, abandonaron pronto la tarea debido a que ellos tenían muy pocos recursos. No tenían dinero, no tenían con qué reconstruir el templo. No, ellos sentían que lo poco que ellos podían dar no era digno, no era suficiente. Entonces dijeron, bueno, no tengo dinero para reconstruir el templo, no tengo recursos para reconstruir el templo, porque el templo obviamente tiene que ser una obra majestuosa. No puedo darle a Dios cualquier cosa, entonces como no tengo para esto, entonces me voy a ir a construir mi casa. Esa casa modesta, esa casa que sí la puedo hacer de madera, esa casa que sí, no importa que no tenga acabados, pues con que tenga los muros y una puerta y yo pueda dormir, esa sí la puedo reconstruir. Aunque no esté muy bonita, pero la puedo reconstruir. Y ellos entonces se olvidaron de lo que tenían que hacer, de su responsabilidad para con la casa de Dios, porque sentían que lo que tenían que dar ellos era muy poco. Sin embargo, el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, dice la Escritura, ahí en Lucas capítulo 21, que Él estaba en el templo y todo el mundo llegaba y daba sus ofrendas. ¿Pero qué era lo que daba? Daban, sí, grandes cantidades, pero dice el Señor Jesucristo que daban de lo que les sobraba, daban de aquello que ya no utilizaban. Pero llegó una mujer, era una viuda, y esta mujer, ¿cuánto dinero dio? 2 monedas, las más pequeñas, las de cobre, 2 blancas. Hoy podríamos decir que solamente llegó y dio 2 monedas de 50 centavos, de esas de las pequeñitas, de las que se caen fácilmente, de las que uno se puede encontrar tirado en la calle porque a la gente se les cae, pues son tan pequeñas. ¿Y qué dijo Jesús? ¿De cuál ofrenda se agradó? ¿De la grande? ¿De la que podía ostentarse? ¿O de aquella que se dio en la humildad y quizá en el anonimato? Quizás solamente Jesús se dio cuenta de lo que había hecho esta mujer. Dios les estaba diciendo a los israelitas que no era la calidad de lo que ellos dieran, sino el corazón, la entrega con la que ellos tenían que dar. Así como esa mujer entregó todo lo que tenía, pero lo entregó de corazón, así los israelitas tenían que dar lo que tuvieran, porque Dios era el que iba a proveer para las cosas. ¿Qué es lo que entonces le dice Dios a este pueblo para remediar el desaliento? Dios le dice 2 cosas. Esfuérzate y trabaja. Esfuérzate y trabaja. No te preocupes por lo poco que tú puedas ver que tienes en tu vida. No te preocupes por esas cosas. Esfuérzate y trabaja, porque con eso vas a cobrar aliento. La segunda cosa con la que lidiaba el pueblo de Israel era la insatisfacción. Una vez que ellos hicieron caso al profeta Ageo, ellos se empezaron a sentir insatisfechos. ¿Por qué? Porque no veían resultados, porque no veían el avance. Muchas veces nosotros hacemos cosas y vemos que esto no jala, que esto no avanza, que lo que yo hago parece ser que no tiene caso, que no sirve, que se va a la basura. Lo podemos ver en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, con nuestra relación con los demás. Pareciera ser que nosotros queremos llevarnos bien con las demás personas y sin embargo, parece ser que todos nuestros esfuerzos son en vano. Queremos hacer algo por la obra de Dios y lo que hacemos parece ser que no tiene fruto. Hacemos jornadas médicas, jornadas asistenciales y vienen aquí
en nuestras listas hay como 100, 150, pero cuando vamos y les tocamos, nadie quiere venir. Nadie quiere volver a saber nada de la iglesia. ¿Por qué? Porque solamente vinieron por un servicio, por un corte de cabello, por una atención médica, por atención psicológica, por lo que les íbamos a regalar, por la despensa, por la comida, por lo que sea. Y pareciera ser que nuestros esfuerzos, que el dinero que nosotros estamos gastando, se va a la basura, que no tiene ninguna recompensa, que no hay ningún fruto de aquello. Y entonces les pasó lo mismo a los judíos. Ellos trabajaron, empezaron a edificar el templo, pero veían que no podían avanzar. Dice ahí en el capítulo 2, versículos 15 y 16, ahora, pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón y veían 20 efas, veían 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Es decir, esperaban mejores resultados, pero no. Les predicamos hoy a 100 personas y las 100 nos dicen que el domingo van a estar en la iglesia y el domingo no viene nadie. Les compartimos a los demás, les aconsejamos, les decimos y pareciera ser que, como dice el dicho, ¿no? Les entra por un oído y les sale por el otro. Pareciera ser que estamos hablando simplemente al aire, en el desierto. Ageo lo mira y dice, ustedes venían por 50 y había 20. Venían porque esperaban grandes bendiciones y resulta que había solamente algo pequeño. Pero Dios les enseña al pueblo de Israel y a nosotros que las cosas no se van a arreglar de un día para otro. Nuestros templos no se llenarán de la noche a la mañana. Nuestra vida y nuestra comunión con Dios no se va a mejorar en un solo día. Hace ratito estaba escuchando a mi esposa una grabación de un cantante que se llama Jesús Adrián Romero. Y él decía en esta grabación de este concierto que él cuando era adolescente, él quería orar en la mañana y que quería levantarse en la madrugada. Y que él en la noche ponía el despertador y decía, mañana voy a levantarme, mañana voy a ser una nueva persona, mañana voy a ser un gran cristiano, mañana yo me voy a levantar a las 5 de la mañana, bueno, no sé si era esa, en la madrugada, y me voy a poner a orar. Y entonces será diferente, voy a orar media hora y después voy a leer la Biblia otra media hora y voy a tener una comunión distinta con Dios. Pero ¿qué pasaba? Dice él que sonaba el despertador y más tardaba en apagarlo que cuando ya se había dormido otra vez. Constancia, perseverancia. Las cosas no cambian de un día para otro. Dice en Miqueas 2:19, ni la vid ni la higuera, ni el ganado ni el árbol de olivo han florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. ¿Sabes? Quizá en tu vida has hecho cosas para que Dios te bendiga. Y dices, por más que le hago, no avanzo. Pudieran ser en cuestiones económicas, pudieran ser en cuestiones de relación familiar, pudieran ser en cuestiones espirituales, en lo que tú hayas invertido tu esfuerzo. Y miras y dices, no hay nada. Y Dios le dice al profeta Ageo, efectivamente, las vacas no están el ganado no está, tampoco está la higuera, no está el árbol de olivo, no hay nada, todo está vacío todavía. Pero el Señor dice, mas desde este día te bendeciré. No porque ya lo haya, no lo hay, sino porque Dios te va a bendecir cuando en tu prioridad has puesto lo correcto, es decir, has puesto a Dios. Y en esa prioridad te has basado para lo demás. No importa que hoy no lo veas, a partir de hoy
yo te bendeciré. A partir de hoy, no de mañana, a partir de hoy te bendeciré. El pueblo de Israel estaba muy preocupado por sus casas, porque pues era lógico, tenían que buscar un lugar donde vivir, tenían que tener un lugar donde desarrollar su familia, su bienestar. Pero Dios le dice al pueblo de Israel que las prioridades son distintas. Primero mi casa, primero mi relación, primero nosotros con Él. El pueblo de Israel tenía que entender que nunca iban a prosperar ni en lo espiritual ni en lo material hasta que ellos no tuvieran la casa de Dios edificada. Tú puedes trabajar para tener una gran carrera, tú puedes trabajar para tener una casa, tú puedes trabajar para tener una familia feliz, tú puedes trabajar para todo eso. Pero si dentro de tu vida no has construido primeramente el templo de Dios, todo lo demás es frágil, porque todo lo demás en tu vida depende de tu relación con Dios. Conmigo han venido varias personas y me cuentan sus problemas. Y les digo, el problema no está afuera, el problema está en tu interior. Mientras no abras tu corazón para que Dios transforme tu vida, tus problemas no se van a solucionar. Porque aunque Dios hoy viniera y obrara un milagro en tu vida y todos tus problemas desaparecieran, hoy desaparecen, pero mañana tienes nuevos porque tu corazón no se ha transformado. Y el pueblo de Israel tenía que entender que primero era la casa de Dios, era primero su relación, era primero su comunión, era primero buscar lo que Dios les había pedido. No, el Señor Jesucristo nos dijo, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Porque ese es el fundamento y esa es la base para toda la vida. Y la gente decía, es que no tenemos dinero, no hay con qué construir, no tengo recursos. Y el Señor les dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. No es tu obra, es la obra de Dios. No es lo que tú quieres hacer, es lo que Dios quiere hacer. En tu vida o en tu iglesia, en nuestra iglesia. No son los recursos económicos, es lo que nosotros podemos aportar en nuestro corazón. Si bien es cierto, Dios nunca prometió riqueza sin límite, sí le dijo al pueblo, yo te sustentaré. Yo voy a estar contigo, yo te voy a sustentar. Y más aún Dios les promete algo en Ageo 2:9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Quiero que por un momento recuerdes y evoques el pasado. Recuerda el momento en que tuviste una buena relación con Dios, que sentiste que el amor de Dios florecía en tu corazón. Recuérdalo. Quiero decirte una cosa, eso no es nada comparado con lo que Dios tiene para ti en el futuro. Quiero que recuerdes y que evoques por un momento lo bien que te sentías en aquella iglesia, lo gozoso que te sentías. Evócalo, tráelo a tu mente. La gloria postrera será mayor que la primera. No tenemos un Dios que vive en el pasado, tenemos un Dios que vive en el presente y que hace maravillas todos los días. El pueblo de Israel tenía que prepararse. ¿Saben por qué? Porque iba a venir el que estaban esperando. Iba a venir Jesucristo. Ellos tenían la necesidad de tener un templo allí para que viniera el Mesías. Y ya vino. Hoy tú necesitas restaurar tu templo interior en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere mandarte el Espíritu Santo.
y necesita ese templo para llegar allí. Él quiere mandártelo. Él quiere llenar tu vida de su Espíritu Santo. Reconstruye entonces tu templo, porque lo que has vivido hasta el día de hoy no es comparable con lo que verás. Cerremos nuestros ojos.